¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida como siempre, o mucho más que siempre. Queríamos estar con nuevos programas, con los temas de actualidad que les preocupan a ustedes, a los maestros, a los profesores, a los padres, a los estudiantes, analizando las distintas polémicas que surgieron en esta etapa. Y por supuesto cambió todo, cambió el mundo, cambió la vida, cambió también el programa, lo haremos en modo cuarentena. 20 años de Caminos de Tiza en la televisión pública. Les cuento que el tema de hoy es pensar y hacer la continuidad pedagógica. Ustedes están esencialmente haciendo todos los días. Y seguramente ya llegará el momento de sistematizar todo lo que también están pensando. Me voy a recibir a nuestro invitado, es el licenciado Facundo Pajón. ¿Cómo estás, Facundo? Bien, muy bien, Mirta. Bueno, ¿qué temas tenemos por delante, no? Facundo, sos miembro de la Fundación Voz, que jugó un rol muy interesante en esta etapa. Contanos qué hicieron. Bien, nosotros estuvimos trabajando junto con Alberto Croce, que es el director de la fundación, en una serie de consultas. Hicimos 10 consultas virtuales durante todo el mes de mayo, donde le preguntamos aproximadamente a 500 personas, referentes de sus espacios, qué pensaban, qué propuestas y cómo venían haciendo la continuidad pedagógica en este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y bueno, y salieron ahí algunas cosas buenas, otras no tan buenas, y las diferentes pensamientos que los diferentes actores que ya nombraste y ya mencionaste del sistema educativo piensan. Sí, también creo que es muy importante resaltar que esto de alguna manera lo hicieron en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación. Exacto, sí. La consulta fue en principio homologada y hablada con el Ministerio de Educación, y también lo hicimos en conjunto con la OEI y con Horizonte 2050, que son dos organizaciones que nos acompañaron. Así es. En esa ronda de consultas tuve la oportunidad de participar y lo agradezco. Había docentes, ayúdame, supervisores, funcionarios, especialistas. Estudiantes, familias, cooperadores escolares. Estuvieron también, bueno, organizaciones sociales que acompañan a la educación. Estuvieron organismos internacionales. Hubo comunicadores, por supuesto, que se La especializan en CETERA educación. también. Sí, también participaron en encuentro de docentes. Directivos ya dijimos, creo. Supervisores, inspectores. Y de distintos puntos del país. Sí, participaron casi de todas las provincias. Tuvimos la suerte de que sea un encuentro bastante federal. Tal vez la rutina virtual que ya venían teniendo la gran mayoría de ellos ayudó a agilizar la participación. Claro. Bueno, hubo después un documento final, porque esto ya terminó, esta ronda de consultas, y vamos a ir comentando a lo largo del programa, porque hubo reflexiones y propuestas muy ricas que seguramente serán muchas de ellas tenidas en cuenta. El programa, decíamos, en el título mencionamos la educación a distancia, pero esto también tomó continuidad pedagógica, tomó nombres muy diversos, ¿no? ¿Recordás alguno? Sí, a ver, siempre se habla de educación virtual, siempre se habla de también aquellos que pudieron hacer una continuidad pedagógica de diferentes maneras. Hubo muchísimas reflexiones que vinieron al respecto. Sabemos que la continuidad no fue totalmente igual. Claro. Algunos pudieron hacerlo de manera virtual, otros lo siguieron a través de cuadernillos nacionales y provinciales. Así es. Y de los programas de televisión y de radio que se transmitieron los de televisión por este canal. Se habló también de educación virtual forzosa, educación de emergencia. Bueno, no todos los modos de nombrar esta etapa son igualmente representativos de lo que de verdad está pasando hoy por hoy, no podemos decir en las escuelas, pero sí en ese espacio que se abrió, en esa ventana que se abrió en las casas para que de alguna manera la escuela llegue. Hay diferencias entre la escuela presencial, sin duda, y esta llamada escuela a distancia o continuidad pedagógica. Nosotros queremos reflexionar sobre este punto, sobre las diferencias, con Horacio Cárdenas y Silvina Casablancas. Horacio Cárdenas es un
fue maestro muchos años en una excelente escuela. Los saludo, ¿qué te parece? Y les presento a Facundo Pajón. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas Bueno, gracias por la invitación. bueno, buenísimo que estemos para pensar este tema. Y le voy a preguntar primero a Horacio, ¿qué significa para vos la escuela presencial? Uf, Uf, ya lo sé. significa muchísimas cosas. Ujú, Significa, primero, el lugar de encuentro de ujú. los seres humanos que allí concurren. Y es el ámbito, es el lugar donde sucede una forma especial de interacción entre las personas, entre los niños, las niñas y los docentes, pero además una forma especial de interacción con un objeto cultural, con un contenido, ¿no? Con un legado de la cultura, y que esa forma especial de interacción que sucede ahí en la escuela, me parece, es irreemplazable, ¿no? Por la forma en que el sujeto, el que aprende, se acerca al conocimiento, que es a través de la palabra, y la palabra, sabemos, puede viajar a distancia, pero no solo a través de la palabra, a través del contacto, a través del aroma, a través del tacto, a través de los sentidos en su más amplia complejidad, y Los sobre todo gestos, claro. los gestos, ¿no? Ujú, Gestos mínimos que ujú. suceden en la escuela que las ventanitas del Zoom impiden, ¿no? Ahí estuvimos con compas señalando, buscando cuáles son esos gestos mínimos que la escuela tiene y que son casi irrecuperables. Y hay varios, ¿no? Desde el cuchicheo hasta el sentir la respiración, Ujú, de cómo se respiran mis palabras, ¿no? ujú. Yo hablo y digo algo, pero me interesa, si es que me interesa establecer un diálogo y no un Claro, monólogo, me interesa saber cómo están respirando mis palabras, si generan malestar, si generan asombro, si generan duda e incomprensión. Todo eso a mí me permite, en tal caso, reformular, claro. para... Ahora, Horacio, yo sé que vos valorás muchísimo todo eso. También es cierto que tenemos otra realidad. Entonces, Silvina, contanos un poco por dónde pasa lo que sí podemos rescatar de positivo de la educación a distancia, de este momento que estamos atravesando. Bueno, gracias Mirta por la invitación, gracias por el encuentro y por permitirnos reflexionar de manera conjunta. Justamente vos hablabas al principio de que es pura acción, o sea Ujú, que creo que hubo un gran movimiento de reacción pedagógica. ujú. Teníamos que salir a llevar adelante la enseñanza, conectarnos con los estudiantes desde el Ministerio de Educación, pasando por los equipos directivos, a las maestras y los profesores. Entonces, yo creo que hay una diferencia entre lo que fue la primera de las semanas en la pandemia, en tratar de, generar, yo creo que no es educación a distancia, ¿no? Pero más allá del término, porque, la educación a distancia se planifica, se diseña, se elige. Bueno, no pudimos elegir, o sea, esto es lo que tenemos, con estas condiciones Ujú, tenemos que ver de qué manera, en primer lugar, vincularnos con los estudiantes. O sea, no ujú. puede haber un acto pedagógico si no hay un vínculo primero. Y eso se puede lograr de otra forma, pero se puede lograr, ¿no? Después una buena propuesta de enseñanza y por último veo con qué tecnologías cuento, qué aplicaciones puedo buscar para poder generar una propuesta pedagógica. Así Bueno, que, leo algo que escribió una de las televidentes, dice Flavia Jerge, mucho que decir. Al principio muy angustiante con el tiempo, ambos docentes y estudiantes nos fuimos amalgamando. Extraño la presencia, lo ocurrente que son y sus caras cuando algo les gusta. Espero falte menos para volver a verlos. Éxitos en esta nueva etapa. Bueno, buena parte de lo que siente Horacio, ¿no es cierto? Ahora, ¿vos crees, Silvina, que los docentes
en esta situación no elegida, como decís, y en la que hubo que poner conocimiento, poner esfuerzo, poner energía, ¿aprendieron mucho? Muchísimo, Ujú. aprendieron muchísimo y bueno, justamente yo creo que hay que hacer como un observatorio, no sé si es observatorio de la escucha porque no quedaría muy bien, pero un observatorio de esas nuevas prácticas para poder rescatarlas y preguntarles, porque claro, ellos me decían, por ejemplo, que aprendieron a utilizar herramientas digitales que eran impensadas, como una plataforma, como Zoom, o encontrarse por Skype, o hacer videollamadas. Eso no lo sabían y lo tuvieron que aprender. Aprendieron a planificar distinto, que eso me pareció muy interesante. Una maestra, Anaí, me contó eso. Yo aprendí a planificar diferente, porque son otros tiempos. No es lo mismo un encuentro digamos, escolar de 4 horas que un encuentro por Zoom. O sea, los Claro. chicos se pueden 4 horas por Zoom, es imposible, ¿no? Mm. Además, Bueno, la pero clase no es el Zoom. eso, Silvina, esto de 4 horas por Zoom es imposible, es una de las cosas que fueron descubriendo, Claro, justamente, ¿no? claro, Facundo exactamente. Pajón les va a hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A cualquiera de los dos digo, me parece que ambos pueden decir algo interesante Ahí, un poquito más fuerte. sobre esto. Quería saber o preguntarles qué sienten que se reinventó o se revinculó con el sentido de la relación entre la escuela y las familias en este tiempo en que la escuela de alguna manera se metió en las casas. Bueno, yo comento una parte, a ver, después Horacio, quizás me complementas lo que me dicen la mayoría de las maestras y los profes y que aprendieron mucho más de cómo son las familias de esos chicos y de esas chicas. Entonces, a través de cualquier propuesta, como está involucrada la familia, los chicos comentan. Y una maestra de primer grado, Lucía, me contó que la primera propuesta fue esa, para conocerlos. Empiezan la escuela primaria y ella los había visto una vez nada más. Entonces dije, bueno, yo me presento y les cuento quién soy, cómo es mi familia, quién es mi mamá, mi papá, Mm. mis hermanos, y ustedes hacen lo mismo. Y ese Em, fue, bueno, un muy lindo encuentro para empezar una relación, ¿no? O sea, conoció también un poco más a sus familias. y Horacio, ¿qué pensás vos? Y también visto desde la otra perspectiva, también las familias, me parece que ante este cambio abrupto de modalidad, también percibieron de forma distinta a la escuela y sobre todo la tarea de las enseñantes, ¿no? Que quizás algunos pensaban que la tarea de las maestras consiste en arrojar una serie de actividades y contenidos y bueno, los niños y las niñas la hacen y en tal caso ordenan o corrigen. Y efectivamente, lejos está eso de ser la tarea docente y las familias se encuentran con eso, con dicho sintética y simplemente que hay un saber específico de los maestros y las maestras que requiere experiencia y formación, digamos. No, también los maestros y las maestras son irreemplazables, ¿no? Claro, no en vano se dice que en esta etapa se ha valorado muchísimo más a la escuela como institución y a los maestros. Les voy a leer otro mensaje. Mariana Morón, a propósito de lo que estamos hablando, dice, ¿cómo intervenir con las familias sin invadir su hogar? Delicada línea. Y bueno, supongo que es cierto, ¿no? Que efectivamente también todo se descompagina al interior de las familias y estamos hablando en este caso de aquellas que tienen equipamiento, que tienen conexión, porque por supuesto vamos a hablar enseguida sobre lo que pasa con todos esos hogares y escuelas donde la tecnología, los soportes no están presentes y tampoco la conexión, ¿no? Sí, De despedida, ¿qué quieren decir? yo quería decir ¿Mm? cortito, ¿no? Sí, Que si bien sostengo firmemente los irreemplazables de la escuela y de la enseñanza, también sostengo, como estamos haciendo, que en este momento hay que estar, que no nos podemos retirar y que una de las funciones que tiene la escuela, que es
ubicarnos por un momento, por un tiempo, en retirarnos de la vorágine, de la sordidez de la realidad, y más todavía en estos tiempos de pandemia. Esa función todavía la puede cumplir, aunque sea con todos estos impedimentos, ¿no? Un momento, una idea, una actividad, una propuesta, un lazo, una botella al mar, para que aunque sea en el rincón más pequeño de la habitación, niños, niñas, grandes y pequeños puedan abstraerse de todo lo doloroso del momento, de todos los ruidos y los inconvenientes, para pensar, aunque sea en un triángulo, en un teorema, en la reproducción de las plantas, en la historia de los egipcios, ¿no? Son momentos que nos separan de esa locura y de esa exigencia de productividad y efectividad. Bueno, Silvina, muy chiquitito. Bueno, entonces, solo para decirles que, bueno, que no perdamos la posibilidad del encuentro, que siempre lo más importante es encontrarse con esos nenes y esas nenas, preguntarles cómo están, qué hicieron o qué tienen ganas de comentar, además de lo que vos estás diciendo, claro, Horacio, ¿no? Del contenido, ¿sí? Bueno, no perder eso, es un encuentro mágico todavía. Los despido entonces a ambos. Horacio Cárdenas, autor de Construir Matemática. Esperemos, Silvina, que sigas con tus investigaciones en Penflaxo y en la Universidad Nacional de Luján. Gracias nuevamente a los dos. Bueno, gracias por el espacio. Suerte. Gracias. Bueno, se abren muchísimos temas, con lo que cada uno escribió en los mensajes, con lo que nos van diciendo los especialistas, los docentes, los que hemos convocado. Uno de los temas ineludible, porque es una realidad, es el de la brecha digital, es el de la desigualdad, que ha sido también muy comentado entre todas las personas que ustedes entrevistaron, ¿no? Bueno, nos vamos entonces y volvemos en el próximo bloque. Tendremos otro Zoom, tendremos otros entrevistados y se queda con nosotros, por supuesto, Facundo Pajón. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Bueno, habíamos hecho referencia, Facundo, antes al tema de la desigualdad, de la brecha digital, que en realidad es una brecha digital, social. Se han hecho también aportes en el sentido de mostrar cómo los chicos, según la condición de las viviendas, también trabajan las tareas en condiciones muy diferentes. Vamos a leer un solo mensaje y nos vamos enseguida a escuchar a un especialista. Blacky Canosa dice: soy de Bariloche, cuántas cosas están saliendo según la comunidad en la que se trabaje. Muchísimos niños sin conectividad o usando los datos del teléfono o usando varios hermanos el mismo celular. O bien sin poder acceder a nada, haciendo en la medida que se puede. Visitas domiciliarias, por ejemplo. Excelente programa, dice. Nos vamos a escuchar al doctor Daniel Brailovsky, autor de Pedagogía entre paréntesis, su mirada sobre la educación a distancia o como se la quiera llamar. Creo que ahora que estamos forzados a utilizar las tecnologías, querramos o no, porque es la única manera de mantener el contacto y darle continuidad a lo pedagógico en el mundo de las escuelas, podríamos decir que caímos en la educación virtual. Creo que en este contexto vale la pena pensar qué nos dice esta situación acerca de las tecnologías y acerca de la enseñanza. Veníamos imaginándonos que las tecnologías le otorgaban una cierta credencial de progresismo a la enseñanza. Es decir, había una asociación que creo que ahora se está revelando espuria, falsa, entre tecnología y superación de tradicionalismos. Como si usar tecnología fuera una especie de garantía de que se dejan atrás concepciones pedagógicas anticuadas, tradicionales o incluso autoritarias. Y lo cierto es que
hoy nos está mostrando este escenario, que las tecnologías pueden ser el escenario de una pedagogía recalcitrantemente tradicional, y que muy por el contrario, la manera de alguna manera de buscar una perspectiva diferente, un ángulo interesante para la enseñanza, puede ser más bien abstenerse del uso de las tecnologías en la medida de lo posible, recurrir a ciertas huellas materiales del aula que pueden recrearse a través de las pantallas, como el uso del apunte, como los dibujos, como los pizarrones, y que de alguna manera detrás de todo debate en apariencia tecnológico lo que hay es una discusión pedagógica más profunda. Hemos visto, diríamos, al docente tecnológico como un docente muy centrado en el diseño de la enseñanza, en el diseño de la clase. A mí me gusta decir como un docente arquitecto. Y hemos visto al docente antitecnológico, al que reniega de la tecnología, como un docente preocupado por la hospitalidad, preocupado por el cuidado. A mí me gusta decir como un docente anfitrión. Creo que lo que esta situación nos está mostrando es que tenemos que ser al mismo tiempo arquitectos y anfitriones, y que así como pensamos en el buen uso de buenas herramientas para el diseño de la clase, tenemos que pensar en una perspectiva humanizada del uso de las tecnologías que ponga sobre la mesa el valor de las relaciones que precede al valor de las herramientas, para utilizar las herramientas a conciencia, pero para que prime el cuidado del encuentro pedagógico, que es lo que define la tarea del docente en la escuela. Y creo que esta idea de humanizar las tecnologías, en primer lugar, se refiere a quitar de las pantallas el modo de ser miradas, de ser empleadas, con el que ya vienen manchadas de alguna manera. Hay que desmanchar la mirada sobre las tecnologías para quitarles el estigma publicitario, el estigma marketinero. Hay algo de las formas de mirar en las pantallas que es muy diferente de las formas de mirar y de las formas de conversar propias del aula. Entonces, en este proceso de humanización, que más bien podríamos llamar de pedagogización de los espacios virtuales, creo que lo primero que hay que hacer es de alguna manera desmarcarse de todo ese estilo publicitario, marketinero que caracteriza el uso habitual de las pantallas, ¿no? En este comprarnos la atención por 3 segundos antes de ver un video que queremos ver, en esta velocidad contraria a la lentificación de la escuela. Bueno, creo que ahí hay una primera cuestión. Y una segunda cuestión se refiere al hecho de que a la escuela uno va para balbucear lenguajes diferentes del propio. Uno va para, la palabra balbucear creo que lo expresa muy bien, ¿no es cierto? Balbucear es una palabra que tiene que ver con lo bárbaro, ¿sí? Tiene la misma raíz etimológica, porque es acercarse a lo que uno no comprende, y tiene que ver con la palabra bobo en su etimología también. El que balbucea es el bobo, el estúpido, cosa paradójica. Si queremos hablar de lo que hace la escuela en términos de ofrecer a balbucear el mundo, es paradójico porque frente a lo bárbaro la escuela se supone que ofrece la civilización y frente a lo estúpido ofrece la ilustración, ¿no? Pero en ese sentido, dar a balbucear es algo que requiere un encuentro sostenido frente a cosas que no somos ni yo ni vos, sino una tercera cosa, ¿no? La tercera cosa es el mundo, es el saber, es el contenido. El triángulo didáctico lo muestra de una manera muy gráfica. Y creo que en el entorno virtual en el que suceden las comunicaciones en estos tiempos, es más difícil reconstruir esas terceridades, reconstruir ese mundo y mirarlo juntos. Y hace falta de alguna manera repensar, mientras todo esto termina y volvemos a encontrarnos, cómo hacemos para balbucear el mundo a través de las pantallas. Bueno, importantes muchos aspectos de los que señala el doctor Daniel Brailovsky. Evidentemente, la sola presencia de tecnología no garantiza todo. No, sin dudas. Además, yo recuerdo que los estudiantes en los encuentros nos mencionaban un meme, una imagen con la cual se acostumbran a comunicarse, en donde cuando llegaban a la escuela les decían guardar el celular y ahora les dicen sacar el celular para tener clase. Digo, me parece que
también hay que aprender un poco a rediseñar los mecanismos o los procedimientos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnología. Sí, y saber que eso lleva su tiempo en la escuela, porque cuando el celular fue cuestionado y había que dejarlo en el escritorio de la directora, era porque todavía no se sabía, no se comprendía, no se valoraba su uso pedagógico. Y hoy pasó a ser el enlace único en muchísimas familias. Cuando digo enlace único, recuerdo nuevamente esto que señalan muchos mensajes sobre la brecha. Cecilia Maristani dice, bueno, con mucha facilidad en las escuelas que tienen recursos, sin problemas, los chicos parecen cumplir con todas las consignas. En las escuelas públicas, dice, donde no hay recursos, se hace muy difícil. Padres que a veces no saben leer, padres que están haciendo sacrificios enormes. Habla sobre la brecha y dice, estamos teniendo un enorme agujero que nos va a ser muy difícil reparar. Creo que va a haber que repararlo, efectivamente, ¿no? Creo que es una deuda importantísima. Sí, sin dudas. A ver, nosotros nos dedicamos más que nada a trabajar en el nivel secundario. Sabemos que hoy el 40% de los chicos no está respondiendo a la continuidad pedagógica, que hay un 15% que ya sabemos que están encuestados que no tienen acceso a Internet. Y muchas veces el problema es el acceso a Internet, otras veces el problema es la conectividad, y ahí tenemos que hablar tanto de estudiantes como de docentes. Claro. Y todas las complejidades que eso amerita. Por eso me parece que es un buen momento para revalorizar el rol de la escuela presencial y los espacios de encuentro, como también poder revalorizar el rol que tienen las conectividades que nos ayudan también a mejorar los aprendizajes. Bueno, vamos a ver qué nos dice sobre todo esto Claudia Bracci, que es la subsecretaria de Educación de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de una provincia, extensa, ¿no es cierto?, con una diversidad socioeconómica y cultural enorme. Me parece que hay que atender simultáneamente a todo eso y bueno, nos contarás entonces, Claudia, cómo se las están arreglando. Ante todo, felicitarte, fuiste en otra gestión directora de educación secundaria y ahora este merecido lugar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y la verdad que es un desafío enorme, recién te escuchaba con los distintos mensajes que ibas recibiendo, y esta situación excepcional e inédita que vamos atravesando, a mí me gusta ponerla en contexto porque sucede cuando hacía tan solo 2 semanas que habían empezado la escuela primaria y tan solo una semana la escuela secundaria que recién escuchaba que estaban hablando. Y la verdad que esta situación excepcional generó que se desplegaran distintas estrategias y ahí obviamente que puso sobre la mesa no solamente la cuestión tecnológica, sino también cómo enseñar en la distancia. La formación docente principalmente es sobre la base de la presencialidad. Así es. Y desde ese lugar las formas de enseñar, las estrategias, la didáctica en ese sentido. Por eso el desafío de los y las docentes en esta situación excepcional es enorme, porque no solamente que se buscaron todas las maneras posibles de establecer ese vínculo pedagógico que sabemos los y las docentes lo importante que es, sino cómo preparar o hacer las enunciaciones en las propuestas de enseñanza. Digo que el desafío fue enorme para todos, para la gestión pública también, en cómo acompañar esa tarea docente. Claro. Ahora, Claudia, hubo muchas polémicas, las continúan en realidad. Hay quienes consideraban que había que priorizar el lazo afectivo, el vínculo, otros la transmisión de contenidos e incluso algunos curriculares tal cual están planteados en la presencialidad. Contanos qué priorizaron ustedes, dónde pusieron el acento. A ver, nosotros desde el primer momento la tarea fue poder establecer el vínculo con los y las estudiantes. Nosotros estábamos hablando de la provincia de Buenos Aires, más de 5 millones de estudiantes, más de 300.000 docentes. Digo, fue un cambio muy fuerte en ese sentido.
Dos fueron los ejes que la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, nos propuso. Por un lado, teníamos que generar las condiciones también de los módulos de alimentos para los chicos y también generar las propuestas pedagógicas que acompañaran la tarea de los y las docentes, porque el eje central, como desde el Estado uno acompaña la tarea de los docentes con sus estudiantes. Ahí rápidamente empezamos a trabajar en una plataforma que continuamos estudiando, donde se colgaban las actividades que acompañaban a esa tarea docente con el vínculo con los y las estudiantes. Ahora, cuando uno piensa en la provincia de Buenos Aires y piensa en el conjunto de los y las estudiantes, la verdad es que tiene que tener en cuenta aquellos chicos y chicas que contaban en sus casas con conectividad, y los que no contaban con conectividad. Por lo tanto, el Estado tiene que estar presente, y a las propuestas virtuales se acompañaron con cuadernillos impresos que pudieran garantizar que todos los estudiantes y las estudiantes contaran con las propuestas de enseñanza. Ahora, ustedes, perdón, Claudia, ustedes, por un lado, recibían los cuadernillos que se produjeron en el Ministerio de Educación de la Nación e hicieron los propios. Nosotros empezamos con los cuadernillos a muy poco tiempo de la suspensión de clases. Entregamos el cuadernillo el primero y el segundo, y después, junto al Ministerio de Educación de la Nación, nos sumamos a lo que ellos se fueron produciendo. Participamos también en algunas instancias de esa elaboración, y para nosotros era importante que llegara el material a las casas. Al principio mucha tarea, también había que organizar esos tiempos. Nosotros decimos que la escuela no se fue a la casa, sino lo que fuimos construyendo entre todas y todos es otra forma de escolarización, otra forma donde los docentes se vinculen y pongan en juego la enseñanza. De hecho, hace unas semanas, cuando estaba toda la discusión sobre la evaluación, el documento de trabajo y las circulares que hicieron cada uno de los equipos estaba fuertemente centrada en el tema de pensar la enseñanza y la evaluación, ¿no? Esa fue otra de las, claro, esa fue otra de las polémicas. Claro. Y bueno, sí, hacenos una reflexión sobre ese tema y nos vamos despidiendo. La reflexión central es que uno evalúa lo que enseña, por tanto, desde ese lugar, una cosa es la evaluación, otra cosa es la calificación. Tenemos una situación particular y excepcional, y la política educativa, las propuestas pedagógicas tienen que estar en ese sentido, y la verdad es que para nosotros es central la enseñanza, y es desde ese lugar que lo que hay es una valoración pedagógica de todo este proceso, y que da cuenta del esfuerzo de muchos, ¿no? El esfuerzo de los y las docentes, equipo directivo, supervisores, de la gestión política, de los y las estudiantes, de las familias. Digo, hay un esfuerzo colectivo importante que me parece que este tiempo lo va a dejar como marca. Sí, y esfuerzo también de los funcionarios. Te agradecemos mucho, Claudia, y en otra oportunidad esperamos tenerte presencial. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Bueno, seguimos entonces con este tema de cómo ha sido la posibilidad de llegar, con qué criterios, porque vos sabés, Facundo, y vamos cerrando el bloque, estaban los llamados continuistas que decían que en la virtualidad había que seguir enseñando como en la escuela presencial. Bueno, los hechos, ¿no? A medida que los docentes trabajaban, también se fue quedando claro qué era lo posible. Sí, una de las estudiantes de Neuquén nos dijo una frase que tal vez fue la que más nos impactó en los encuentros, que fue: todo se detuvo menos la escuela, que continuó como si nada. Claro. Tal vez este tiempo nos invite a repensar algunas cuestiones que sí hay que pensar, tanto en la virtualidad como en la continuidad pedagógica. Bueno,
Estás mencionando uno de los tantos aportes ricos que fue recogiendo en la ronda de consultas la Fundación Voz. Nos vamos al próximo bloque y seguimos, por supuesto, con el tema de hoy. Labrador, somos maestros. Seguimos entonces aquí acompañada por el licenciado Facundo Pajón de la Fundación Voz, y nos vamos al encuentro de Sonia Leso, secretaria general de la CETERA, que como ustedes saben nuclea a muchos sindicatos. La saludamos entonces, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Sonia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, ¿sabés qué, Sonia? Ustedes fueron, como buenos defensores de los docentes siempre, del bienestar de los docentes en sus funciones, los primeros en advertir la sobrecarga laboral. Contanos en qué consiste esa sobrecarga, qué es lo que ustedes observaron. Bueno, primero decir que no hay manera de reemplazar a la presencialidad. Ese es un tema fundamental. La escuela requiere de presencia. Hay una parte del aprendizaje que tiene que ver con el vínculo, con la sociabilización, con el tema del contacto, con el afecto, con la solidaridad, con el trabajo de los niños, las niñas, los jóvenes en contacto con sus maestros, maestras o profesores. Y eso es irreemplazable por un lado. Por el otro lado, la educación en contextos de pandemia tiene una particularidad, que es que de alguna manera pone blanco sobre negro las brechas de desigualdad que no existen desde la pandemia, sino que eran previas a la pandemia, que tienen que ver con que hay niños, niñas y jóvenes y adultos que transcurren en la escuela pública que no tienen computadora, que no tienen netbook. No olvidemos que se discontinuó un plan tan importante como Conectar Igualdad, que nosotros en su momento lo denunciamos. Esto significó discontinuar un plan importantísimo para la educación, la formación de los docentes en la temática de la virtualidad. Claro, el postítulo, por ejemplo, que tenía el Ministerio de Educación. Había formación del Ministerio en todo lo que tiene que ver con TICs y nuevas tecnologías que iban junto con el Conectar Igualdad. Por el otro lado, el tema de que incluso muchos docentes carecen de computadoras. Nosotros estamos terminando, ahora les vamos a enviar, ni bien esté terminado, para que ustedes lo tengan, una encuesta nacional de CETERA, pero que de alguna manera arroja cifras alarmantes en cuanto a la cantidad de docentes que no poseen computadoras para poder sostener el trabajo a distancia con sus alumnos. Son muchos más de los que incluso se preveía. Claro. A lo que se suma que los datos de internet, el wifi, el teléfono, en muchos casos es una herramienta esencial, y entonces también supone el tema de que esto esté puesto a disposición y a costo del maestro y de la maestra. Y en muchos casos también, cuando nosotros decimos sobrecarga laboral, es que no es lo mismo la atención en un aula de 25, 30 alumnos, en algunos casos hay aulas más superpobladas todavía, que una atención que prácticamente requiere una atención personalizada, es decir, porque los niños o las niñas o los jóvenes no todos tienen la misma situación. Algunos te contestan por mail, otros te contestan por WhatsApp, otros le sacan una foto a la tarea. Hemos visto, yo no puedo dejar de destacar en tu programa, Mirta, que hablamos tantas veces de educación, el esfuerzo enorme de los maestros. Hemos visto cosas verdaderamente emocionantes en cuanto al esfuerzo de maestras, maestros y profesores. Sí, que estamos recabando para nuestra página, de alguna manera, el relato de historias. Claro. Porque creo que hay que registrar también las historias de educar en contexto de pandemia y el fuerte compromiso que esto tiene, ¿no? Sí, Sonia, yo creo que hay que destacar, han tenido
una presión tremenda, una demanda que no era solo de los alumnos, sino también de los padres, muchas veces porque ellos querían acompañar pero no sabían cómo, y entonces se contactaban con los docentes a cualquier hora, pero algo que también ustedes incluso han puesto en imágenes y fue muy impactante, que es los docentes que colaboraban en armar los bolsones de comida, a veces dentro de esos bolsones iban los cuadernillos del Ministerio de Educación. Sí. Entonces, esa es una verdadera sobrecarga y esfuerzo. Sí, porque además del trabajo pedagógico específico, en muchísimas provincias, maestros, maestras, profesores, directivos y no docentes están a cargo también del reparto de la comida, de los bolsones, y eso supuso un trabajo extra muy importante, que por supuesto nosotros decimos que es tan importante como educar, porque es estar cerca de los alumnos más desfavorecidos, de los estudiantes más desfavorecidos, y por supuesto para nosotros es un orgullo el compromiso que nuestros docentes y no docentes tienen y que han expresado en la escuela. Ahora, Sonia, pero que ha sido, como sí, vos decís, una sobrecarga de trabajo muy importante. Claro, lo que quiero decir es que no es suficiente el orgullo de ustedes, que es muy importante, también debieron haber sido reconocidos y valorados por toda la sociedad. En estos días lo único que se antepuso fue el error ortográfico de una maestra acá en la transmisión del Ministerio de Educación de la televisión pública, y es como salir con la lupa a mirar a ver dónde podemos encontrar el error sin haber antes podido valorar todo esto que vos estás mencionando, porque decíamos, colaboraban con los bolsones de comida, daban clase, pero simultáneamente seguían capacitándose en nuevas tecnologías, porque la CETERA mismo hizo un convenio con el Instituto Nacional de Formación Docente para que en medio de todo esto los docentes se puedan capacitar. Sí, aunque no creas, nosotros sacamos un convenio de formación docente, aparte de la formación específica que CETERA tiene en todo el país, y que además hemos tenido una cantidad importantísima de alumnos en toda la pandemia, de docentes que se formaban en distintas problemáticas, derechos humanos, género y diversidad, medio ambiente y desarrollo sustentable, investigación educativa, investigación para cargos directivos, nuevas tecnologías, y fueron cientos de miles de docentes capacitándose. Uh-huh. Y a mí me sorprende porque a veces uno lee o escucha a periodistas que se equivocan en la interpretación de un texto. O sea que realmente los maestros nos equivocamos, sí, a veces los maestros se equivocan, también en el aula. Uh-huh. Se equivocan los médicos escribiendo una receta, se equivoca un periodista dando una noticia, y corrige el error, que es lo que sucede. O sea, creer que no va a haber error en un dictado de clase, o que la televisión puede sustituir el aula, la verdad que no. Uh-huh. Ahora, más allá de esto que fue tomado por algunos medios hegemónicos, yo quiero decir también que lo que nosotros hemos visto en estos 90 y pico de días de pandemia es un terrible acompañamiento de la sociedad. Uh-huh. Es un gran acompañamiento de los padres. Y es un reconocimiento de la necesidad y de la importancia de la escuela pública. Porque muchos padres nos han dicho en estos días que se daban cuenta del esfuerzo terrible que significaba educar, porque hay padres que se comunican con los maestros a las 2 de la mañana. El otro día me comentaba una directora, hablando de la sobrecarga laboral en una reunión que teníamos, me decían, aunque vos no lo creas, yo recibo mensajes a las 2 de la mañana.
Pero a su vez, y si bien no es lo que corresponde y estamos tratando de ajustar y hubo una paritaria específica sobre condiciones de trabajo donde se habló del derecho a la desconexión, que es un derecho que está legislado, el derecho a la intimidad y el tema de la sobrecarga laboral, también quiero decirte que hay un gran reconocimiento de la sociedad, de los padres y de la comunidad educativa, de padres que van a decirle a los maestros, maestro, le puedo ayudar en el armado de los bolsones, cooperadores escolares, claro, instituciones intermedias de la comunidad colaborando. Bueno, porque Sonia, también hay que, se cuenta mucho sí, lo malo y hay que contar lo bueno que pasa en así la es, escuela. así es. Hay que priorizar lo bueno y nos quedamos entonces con esta última reflexión tuya de tanto reconocimiento a los docentes. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias. Bueno, ha sido realmente muy impactante que algunos medios hayan priorizado un error que, como decía Sonia, efectivamente se puede corregir. A veces no solo se puede corregir, sino que se puede aprender mucho de ese error. Y así como valoramos en toda esta etapa el enorme esfuerzo de los médicos, creo que los que le siguen son sin duda los docentes. Sí, sin dudas, ¿no? Y que además yo creo que la pandemia llegó a hacernos reflexionar sobre aquellas cosas o aquellas cuestiones que consideramos aprendidas y seguras, ¿no? Digo, y a mí me parece que la educación es un trayecto que no se da de un momento oportuno en una situación dada en ese mismo momento, sino que es un continuum. Y en ese continuum uno va aprendiendo todo el tiempo. Y me parece que también hay que revalorizar muchísimo el trabajo docente, que sin dudas tal vez nosotros en la encuesta identificamos dos momentos de esta continuidad pedagógica. La primera tal vez un poco alborotada, pero la segunda se ordenó muchísimo y hubo una conducción mucho La más primera grande. caótica, como vos decís, y en la segunda se vio sobre todo, bueno, qué era lo posible y cómo había que traducir en la virtualidad lo que se hacía en la escuela presencial. Nos vamos al último bloque y enseguida volvemos. Sin duda, los maestros, los profesores, no sé si coincidís conmigo, Facundo, están muy acostumbrados a permanentes cambios. Hay reformas educativas, cambios metodológicos, cambios en las teorías de aprendizaje, pero sin duda este pasaje abrupto de la escuela presencial a la escuela virtual les creó enormes exigencias. Nosotros vamos a escuchar a Miriam Martini, es docente de primer grado en la escuela primaria 62 de Lanús Este. Si bien quizá todavía es muy prematuro poder evaluar todos los logros que se han tenido en esta educación a distancia en época de pandemia, en estas semanas que se hicieron meses, creo que igual hoy podemos pensar en algunos logros, ¿no? Creo que el mayor logro es sostener esa relación educativa con la mayoría de los chicos, la mayoría. Y me parece que eso está bueno, que a pesar de que muchas cosas la pandemia puso en pausa, no puso en pausa la enseñanza, ¿no? Y todos los docentes y también las familias, los inspectores, todos nos pusimos o se pusieron a disposición de ver la mejor manera de que continúe la enseñanza, de que eso no se interrumpa. Y creo que un logro muy grande tiene que ver en el impacto que esto trajo en nosotros como docentes, en el proyecto educativo de cada institución. Creo que cuando volvamos al aula, y espero que sea pronto, no vamos a volver de la misma manera. Esto generó cambios, sobre todo en nuestra relación con la tecnología, en primer lugar. Creo que se ha logrado también una revalorización del rol docente en muchas familias. Me ha pasado de una mamá que me mandó un mensajito una vez diciéndome: Señor, la verdad es que me dan ganas de estudiar para maestra. Dice, porque me doy cuenta que es difícil y que yo no puedo.
Y la verdad que son cosas que han surgido en este tiempo, ¿no? Creo que todavía no podemos ver todos los logros, pero creo que hay logros, por supuesto que sí. Hubieron cambios, nosotros al principio salimos como a aturdir de tareas, a mandar un montón de tareas, capaz que sin pensar bien qué, pero la idea era cumplir, la idea era estar ahí presente, era no dejar a los chicos sin tarea. Entonces seleccionábamos un montón de cosas, bajábamos videos, mandábamos un montón de cosas al principio, que después nos dimos cuenta que el vector tiempo había cambiado y que nos invitaba como a ir un poquito más lento, a pensar más y mejor lo que estábamos enseñando, en pensar qué queríamos enseñar específicamente y cómo. No es que esto en el aula no lo hacemos, es lo que hacemos todos los días, pero en este contexto tenemos que pensarlo mucho más, porque no está nuestra presencia para mediar todo el proceso de enseñanza. Entonces, en esa distancia que se genera, que creemos un poco que la tecnología la corta, pero que no es lo mismo que estar presentes nosotros ahí, tuvimos que empezar a seleccionar qué es lo que hay que enseñar y cómo de manera más exhaustiva. En mi caso, que estoy en un primer grado con plena alfabetización, tuve que optar por tareas un poquito más dirigidas de lo que hago en el salón, que el chico solito pueda saber qué tiene que hacer y poder hacerlo. Entonces hubieron cambios en esa manera también de elegir nuestras tareas. ¿Qué te surge, Facundo? No, pensar que la escuela es irreemplazable. Uh-huh. Es irreemplazable. Y sin dudas que después de la pandemia estaría bueno que tanto docentes como directivos puedan tomarse un tiempo y se les permita tomarse un tiempo para ver qué aprendizaje nos dejó la cuarentena y cómo retomar hacia una nueva normalidad. Sí, la escuela es irreemplazable. Creo que podemos confiar en que en nuestro país no se les va a ocurrir que apostemos a la homeschool ni nada por el estilo. Leo un mensaje y nos despedimos. Hola, ¿cómo están? Uy, tantas cosas. Aprender todos los días, agotador. Descubrir cuánto sabe de tecnología los chicos. Muchos cambios, pero siempre cerca de mis alumnos y de las familias. Nos despedimos. Facundo Pajón, muchas gracias. Fue muy buena realmente este trabajo que hizo la Fundación Voz. Lo seguiremos comentando. Y para los que creen que este fue un año perdido, creo que podemos ir pensando que ganamos y mucho. Gracias, hasta la próxima semana. Cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella.